próximo trabajo lo va a presentar Gabriela Nachón. Ella viene del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. Va a presentarnos un trabajo que se titula Descripción de una población bruxista del sueño y sus características polisomnográficas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gaby. Adelante, bienvenida. Bueno, buenos días. Como comentaba el doctor Ulises, vamos a hablar de la descripción de una población bruxista del sueño y sus características polisomnográficas. El bruxismo es una patología considerada como trastornos de movimiento por la Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño en su versión 2005. Esta patología se considera como una actividad lesiva causada por la contracción muscular de los músculos maseterinos y por el desgaste o fricción que ejercen los órganos dentarios durante el apretamiento de los músculos. Se caracteriza por presentarse de manera prioritaria durante el sueño, de manera persistente, vigorosa e inconsciente. Se puede presentar de manera aislada o bien como una actividad muscular masticatoria rítmica, que es esta la característica polisomnográfica del bruxismo. Cuando esta actividad se presenta de manera crónica, vamos a observar diferentes manifestaciones clínicas, como es la destrucción de los tejidos dentarios, generando una hipersensibilidad dentaria, dolor de cabeza matutino, una limitación de la apertura bucal, alteración en el tejido periodontal, dolor en la articulación temporomandibular con o sin desplazamiento discal, entre otras manifestaciones clínicas. A esta patología se le ha considerado como de origen multifactorial, en donde se encuentra asociada a factores periféricos, como pudiéramos mencionar la maloclusión dental y o alteraciones anatómicas en la zona orofacial, o bien a factores centrales, como podríamos mencionar los factores patológicos como trastornos del sueño o bien alteraciones en las vías dopaminérgicas, el consumo de algunas drogas como es la cafeína, alcohol o nicotina, y a factores psicosociales como el estrés y la ansiedad. Dentro de los antecedentes sabemos que desde 1984 Bruch y Moss ya habían determinado dos tipos de bruxismo, uno en presencia durante el sueño de ondas lentas y otro durante el sueño MOR. Existe una controversia en relación a en qué fase del sueño es cuando se presenta este tipo de actividades, y el Labing y colaboradores indican que se presenta prioritariamente en la etapa no MOR 1 y 2 y que pasa de un sueño ligero a uno más profundo. También el bruxismo ha estado asociado a otro tipo de alteraciones como son microdespertares, movimientos periódicos de las extremidades y algunas alteraciones en las vías respiratorias. Dentro de los artículos más recientes tenemos que concluye que la presencia de una actividad muscular masticatoria rítmica durante el sueño REM por un periodo de tiempo prolongado va a generar un trastorno conductual del sueño REM. Por otro lado, tenemos este estudio en donde establece la relación del bruxismo con microdespertares organizados en forma de racimos o que van a generar un patrón de alterno cíclico y por lo tanto una inconsistencia en el sueño. Aquí el grupo de Carr y colaboradores mencionan esta significancia estadísticamente importante en relación a los pacientes bruxistas del sueño, los cuales fueron sometidos a una estimulación sensorial y en la fase N3. Por otro lado, también vemos la asociación de los movimientos de los músculos maseteros derechos e izquierdos relacionados con movimientos de las extremidades del músculo tibial anterior y con el chasquido que generan los órganos dentarios durante el sueño. De tal manera que nos propusimos caracterizar la arquitectura del sueño obtenida mediante registros polisomnográficos en un grupo de pacientes con datos clínicos de bruxismo. Consistió en hacer un estudio exploratorio
observacional, retrospectivo, transversal y comparativo, en donde se estableció un censo de expedientes clínicos obtenidos en la Clínica de Trastornos y Fisiología del Sueño del Hospital Ángeles, en donde se incluyeron pacientes de ambos sexos con una edad de entre 21 y 78 años. Se tenían 93 expedientes, de los cuales fueron eliminados 6 por ser menores de edad, quedándonos con una muestra de 87. Estos expedientes fueron divididos por grupos, en donde en nuestro grupo de estudio eran aquellos sujetos que manifestaban verbalmente el presentar movimientos de rechinamiento dental y apretamiento de los músculos masticadores durante el sueño, y el grupo control eran aquellos sujetos que no presentaban esta manifestación. Se analizaron las variables sociodemográficas y características clínicas, utilizando diferentes análisis: el descriptivo, inferencial, componentes principales y ANOVA de 2 vías, utilizando como factor, grupo y sexo. Posteriormente se realizó una submuestra con aquellos expedientes clínicos que contaban con una polisomnografía, de los cuales obtuvimos exclusivamente 14. A estos se les realizaron también el análisis de las variables y de todas las variables polisomnográficas, utilizando los mismos métodos estadísticos. Dentro de los resultados tenemos que nuestro grupo de estudio de todos los expedientes clínicos, el 33% de los pacientes presentaban, conformaban nuestro grupo bruxista, mientras que el 66.6% eran los no bruxistas. De nuestro grupo de estudio, el 34.48% eran femeninos y el 65.5% eran masculinos. Si nosotros comparamos este porcentaje de nuestro grupo bruxista con el porcentaje en relación al sexo del grupo total de expedientes, vemos que no existe una diferencia. Esto concuerda con la literatura, ya que se determina en la literatura que el sexo no es un factor predisponente para la presencia del bruxismo. Por otro lado, vemos esta constante de manifestaciones de episodios de bruxismo durante la década de los 20, 30 y 40 años de edad, habiendo un descenso importante a partir de los 50. Este dato también nos da una relación directa con los datos establecidos en la literatura, ya que epidemiológicamente sabemos que esta patología se va a presentar del 6 al 8% en adultos jóvenes, y que a partir de la década de los 50 las manifestaciones clínicas empiezan a desaparecer. Con relación a la actividad que el grupo de bruxistas realizaba, tenemos que el mayor porcentaje de bruxistas se dedica a administración, a la docencia y a ser empleados. Por lo tanto, hay que pensar muy bien si podemos cambiar de actividad. Con relación al motivo de la consulta, los pacientes llegaban indicando que asistían a esta clínica del sueño por este tipo de alteraciones, siendo el 41.4% manifestaban el no poder dormir, mientras que el otro 25% establecía trastornos relacionados con problemas respiratorios. Sin embargo, ninguno de ellos manifestó al bruxismo como un factor causal de su alteración del sueño. Con relación a la asociación de manifestaciones clínicas en el expediente clínico que manifestaban estos pacientes, se asociaron la cefalea, boca seca, ronquido y movimientos de piernas. Tenemos aquí una curva invertida entre nuestros pacientes del grupo de estudio y nuestros pacientes controles. Aquí diferimos con la literatura, ya que el grupo bruxista manifestó tener menor cantidad de dolor de cabeza y mayor cantidad manifestación de boca seca al despertar asociada al ronquido. Esto es lógico, ¿verdad? Pero una disminución en movimientos de piernas. Y yo les comentaba que dentro de la literatura se menciona que está asociado al movimiento de piernas. Por otro lado, se realizaron análisis de componentes principales de las variables de la historia clínica,
en donde en nuestros 3 primeros factores encontramos un 38% de la varianza. Por lo tanto, procedimos a realizar ANOVA de 2 vías, utilizando como factores el grupo y el sexo. Aquí observamos una diferencia estadísticamente significativa entre nuestro motivo de la consulta, que es insomnio y cefalea, teniendo mayor predisponibilidad aquellos pacientes bruxistas. Por otro lado, se hizo el ronquido y la edad, fueron nuestro factor 2, en donde se establece una diferencia estadísticamente significativa. Los hombres roncan más que los bruxistas, roncan más que los no bruxistas, pero también roncan más que las mujeres bruxistas y no bruxistas. Por otro lado, la boca seca y el apretamiento dental también son diferencia estadísticamente significativa en cuanto a el grupo bruxista. Se analizaron las variables polisomnográficas, en donde podemos ver la asociación de diferentes tipos de variables, y los componentes principales nos establecen un 54% de la relación de la varianza. Sin embargo, no observamos una diferencia estadísticamente significativa en estos valores, probablemente se deba al tamaño de la muestra. Sin embargo, vemos una tendencia de la fase N3 y la fase R en los pacientes bruxistas, y por otro lado, la única diferencia estadísticamente significativa que encontramos fue en relación a la alteración respiratoria en el sueño no MOR de los pacientes bruxistas con los no bruxistas, presentando mayor tipo de combinaciones de alteraciones respiratorias. Por otro lado, también observamos un aumento de movimiento de miembros. Estos ya son análisis en las respuestas, en las referencias polisomnográficas. Quise hacer ese hincapié. Y por último, como les comentaba, observamos mayor movimiento de extremidades en pacientes bruxistas durante el sueño no MOR. Como conclusión, tenemos que se estableció una prevalencia de 133 por cada 1000 habitantes bajo tratamiento en clínicas del sueño, que la población en riesgo se encuentra entre 18 a 50 años de edad, y el bruxismo se presenta mayoritariamente en adultos jóvenes. También está asociado a ronquidos, insomnio y apnea del sueño, que no existe una predisposición del género, y también que existe, sugiere este proyecto que existe una relación entre la combinación de alteraciones respiratorias durante el sueño. Agradecemos al Doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana, a los integrantes de este proyecto, el doctor Fabio, el doctor Ulises, el doctor Nachón y el doctor Gerardo Hernández, a la Clínica de Trastornos y Fisiología del Sueño del Hospital Ángeles en Jalapa, y al CONACYT por el apoyo en el proyecto número 133178, otorgado al doctor Fabio García. Muchas gracias. Muy bien, Gaby, excelente presentación. Como ya me mencionaste dentro del grupo de trabajo, ya no te puedo hacer preguntas, pero tenemos tiempo para un par de preguntas. Emma, por favor. Buenos días. ¿Seguimiento polisomnográfico con el tratamiento? No, este estudio es un estudio previo, porque no se tenían datos epidemiológicos en el estado de Veracruz en relación a la incidencia y prevalencia de pacientes bruxistas, de tal forma que como es la antesala de un proyecto de doctorado en donde se va a determinar los niveles de catecolaminas y la arquitectura del sueño en pacientes bruxistas, necesitábamos establecer esta incidencia. De tal manera que es un estudio retrospectivo exclusivamente con los estudios que se tenían en esa clínica, y no se sigue no se tiene esa posibilidad de seguimiento. Gracias. Sí, doctora, gracias. Tania, doctor Martínez, de una vez acérquese, ya le Gracias, toca. doctora. Sí. Mencionaba que había encontrado una mayor prevalencia de empleados Sí. que podían Sí. padecer bruxismo. ¿Tiene algún dato de correlaciones o de regresiones que puedan explicar si esa variable influye en la aparición de bruxismo? Bueno, haciendo realmente estadísticamente no tengo ningún dato que pudiera hacer una correlación directa con la actividad realizada.
Sin embargo, al estar en una posición de correspondencia con una persona superior, pudiera ser que causara mayor estrés en este grupo de pacientes. Y como es uno de los factores causales del bruxismo, los sujetos que están bajo la supervisión pudieran estar mayor estresados que aquellos que no lo estén. Gracias. Muy bien, muchas gracias.